Va a afrontar la nueva fiscal de la Nación. Además de otros temas de coyuntura, sin duda importantes que tiene a cargo el Ministerio Público, está con nosotros el ex fiscal anticorrupción Pedro Angulo. ¿Cómo está? Bienvenido al programa. Buenos días. Buen día, Carla. Muchas gracias por la invitación. Mi saludo a todo su público. No, gracias a usted por atendernos y sobre todo en estos momentos, ¿no?, que el Ministerio Público está atravesando anteriormente por una crisis. Si bien es cierto, faltaba un quórum, pero ya tenemos un quórum. Por fin ya se han elegido a los dos integrantes que faltaban y ahora tenemos a una nueva fiscal de la Nación. ¿Cuáles son los retos que tiene que afrontar ahora, teniendo en cuenta también que uno de los temas más importantes tal vez sea la investigación al presidente Pedro Castillo? Efectivamente, ¿no? La fiscal de la Nación tiene tareas que son propias de ese cargo representativo de toda la institución, pero también tiene funciones, por ejemplo, en relación efectivamente al presidente de la República y algunas altas autoridades. Los temas también de enriquecimiento ilícito le corresponden a nivel nacional. Pero la otra tarea, evidentemente, es también respaldar a los fiscales que están viendo casos emblemáticos como los de Odebrecht, ¿no? Casos vinculados a políticos o altas autoridades. Ya va a regresar el señor Toledo, también va a regresar el señor César Inostroza, luego de los procesos de extradición. Van a empezar juicios orales que anunció el doctor Domingo Pérez, luego de las acusaciones fiscales que se han dado. Entonces, evidentemente sí va a haber todo un reto en conjunto, ¿no?, que va a enfrentar la doctora Benavides. Ujú. Importante lo que menciona, y cuando hablamos acerca de reforzar la imagen de la institución, ¿no?, uno recuerda inmediatamente fiscales de la Nación involucrados en temas de corrupción como el señor Pedro Chávarri y en su momento Carlos Ramos, ¿no?, que fue destituido también. Entonces, hay un camino importante para poder afianzar la imagen de la institución y que las personas puedan confiar en ella, ¿no?, en la institución, más aún cuando es el Ministerio Público el que se encarga de perseguir el delito. Entonces, además de ello, ¿cómo articular esfuerzos con otras entidades, con el gobierno central, tal vez mayor presupuesto para reforzar este tipo de investigaciones? Definitivamente, ¿no? Uno de los temas son presupuestales porque nosotros sabemos que ya la reforma procesal penal ha calado y se da a nivel nacional. Entonces, hay juzgados de liquidación que trabajan con fiscales que deben determinar los casos bajo el antiguo Código de Procedimientos Penales para que todos ingresen a ser llevados con el nuevo Código Procesal Penal. Este tema supone más titulares, ¿no? Evidentemente es una tarea también de la Junta Nacional de Justicia. Hoy en día en el Poder Judicial la mayoría de jueces son provisionales, entonces sí es una tarea que compete en la coordinación del Ministerio Público con la policía, por ejemplo, en el tema de las pericias. Nosotros sabemos que hay un solo laboratorio, el que queda en Aramburú, en Surquillo, y siempre se ha hablado de la necesidad de que se generen laboratorios descentralizados, por ejemplo en Trujillo, en Arequipa, de tal modo que las pericias a nivel nacional no tengan que esperar cola y no peligren con el tema de la prescripción. Entonces, ahí hay varios, digamos, cuellos de botella que se deben de enfrentar. Un tema también importante y eje que ha permitido precisamente conocer muchos de los casos emblemáticos del que estamos hablando es acerca de la colaboración eficaz. Y uno recuerda también cuál ha sido el accionar del Congreso de la República, ¿no? Incluso en febrero de este año estaban impulsando, incluso aprobaron este dictamen dentro de la Comisión de Justicia acerca de cambiar o modificar la ley de colaboración eficaz, ¿no?, que iba a terminar, en todo caso, por favorecer a algunas personas corruptas que están siendo investigadas. Entonces, qué importante también es la participación del Congreso de la República, haciendo leyes tal vez más sesudas, para no traerse abajo todas las investigaciones y todo lo que viene avanzando el Ministerio Público. Definitivamente el Congreso debería de cautelar el interés público, ¿no? A nosotros nos preocupó mucho cuando hubo un proyecto prácticamente para debilitar lo que es la figura de la colaboración eficaz que ha sido tan importante en algunos casos como Odebrecht y otros. Ha costado mucho esfuerzo, ¿no? Que cautelar también a las personas que colaboran, porque a veces su vida corre peligro. En ese sentido, era lamentable esa iniciativa que se tuvo en el Congreso. Felizmente, aparentemente ya se apagó
esa iniciativa y evidentemente al Congreso también le corresponde dar las leyes que precisamente le prestigien. Lamentablemente el Congreso también está mal visto en la encuesta porque desoyen lo que son las necesidades nacionales y más bien a veces atienden a intereses particulares, ¿no? Como ha sucedido pues con el tema del retroceso en el SUNEDU, ¿no? Que Ujú. cada vez que uno se descuida, otra vez le tratan de poner la mano encima para hacer retroceder a la reforma universitaria simplemente pues por intereses de grupos. Así es, efectivamente, ¿no? Y también otro tema importante pendiente es esta reforma a la Constitución de la República. Estamos hablando de más de 50 artículos que se quieren cambiar. Pero pasando a los temas concretos que va a tener que ver la nueva fiscal de la Nación, Elis Benavides. Hablamos de la investigación del presidente Pedro Castillo. Él ya había acudido al despacho del fiscal Pablo Sánchez para poder responder las interrogantes. Se habla de cerca de 100 preguntas, las que él ha respondido. ¿Cuál, digamos, sería el proceder de la nueva fiscal de la Nación? ¿Continuar con la investigación o podría también optar por el camino que optó Zoraida Ábalos y suspender momentáneamente la investigación hasta que el mandatario termine sus funciones? ¿No sería bueno para la imagen del Ministerio Público que se retroceda en lo que ya se hizo por parte del doctor Pablo Sánchez? No creo que lo haga la doctora Liz Benavides porque ella también viene de lo penal, ¿no? Ujú. Es su especialidad. En ese sentido, ella conoce lo que siempre hemos mencionado los penalistas, que tiempo que pasa, verdad que huye. En ese sentido, es necesario cautelar por lo menos elementos de convicción relevantes y en su caso ya que quede en archivo la investigación hasta que el presidente eh, termine su cargo. Pero es conveniente que la investigación se dé. No sería bueno para la imagen del Ministerio Público ni de la doctora Benavides que de pronto se detenga la investigación. ¿Y cuál es la situación legal de la vicepresidenta Dina Boluarte? En el Congreso de la República se aprobó una acusación constitucional y esa tiene que ser luego discutida en el Pleno, pero ya hay algunas voces que están señalando hasta inhabilitarla. Entonces, ¿cuál sería esa figura y cómo quedaría también la composición del Ejecutivo, ¿no? Tenemos un lado el presidente de la República que está afrontando una investigación y por el otro lado la vicepresidenta afrontando una acusación constitucional dentro del Congreso de la República. Ya, lo cierto es que hay que diferenciar y creo que todavía no se ha hecho en relación a lo que son las actividades que tiene un expresidente de una asociación. Yo recuerdo en un momento dado me correspondió encabezar el colegio de abogados, pero evidentemente mientras no se inscribía al nuevo decano, todavía había algunas cosas que me podían llamar a hacer y se tenía que a veces firmar documentos. Entonces, hay que diferenciar si es verdad que se han hecho cosas por fuera de las obligaciones aún después de tener el cargo. Entonces, claro, a veces lo político tiene una fuerza diferente a lo que es lo jurídico estrictamente. Pero pienso que cabe diferenciar, hay que escuchar también la defensa de la doctora Dina Boluarte y ya se verá en cada nivel pues lo que corresponda. Ujú. También, por cierto, en la Comisión de Fiscalización, y ya ha sido confirmado también por el abogado del presidente de la República, hay una reprogramación. Ha señalado que va a dar su testimonio el 27 de junio. Pero lo que se había escuchado también por parte del titular de este grupo de trabajo es que esta audiencia iba a ser pública. Pero al ser pública, ¿esto no vulneraría el debido proceso? Bueno, como decimos, pues a nivel del Congreso la forma de llevar las cosas son diferentes. Lo ideal también sería que si es de manera pública, se cautele la figura del presidente, ¿no? Digamos que no se le maltrate. Eso sería importante, que se defina, ¿no? Yo creo que corresponde a ambas figuras, ambas instituciones, ¿no? La Presidencia de la República y el Congreso, que se pongan de acuerdo. En la medida en que ellos quieran conseguir elementos de juicio que sean relevantes para su misión institucional, entonces o prefieren la reserva o la publicidad.
no he escuchado que se argumente debidamente qué es lo que se quiere, ¿no? También de eso depende que uno asuma credibilidad para lo que se dice, ¿no? ¿Por qué la publicidad o por qué no la reserva? Ujú. Importante lo que menciona, ¿no? Porque precisamente en los detalles está la situación de análisis, ¿no? De que eso puede servir siempre para que luego se presente algún tipo de recurso posteriormente y puede invalidarse incluso una investigación. En ese caso, también quería consultarle si es que hubieron argumentos suficientes para que este grupo de trabajo, la Comisión de Fiscalización, cambie al presidente de testigo a investigado. Sí, yo creo que ahí sí han habido algunos elementos, pero, a ver, estaba yo pensando en el tema que lleva el doctor Pablo Sánchez, pero si se me pregunta en relación a lo que está llevando el Congreso, Ujú. ¿Qué ahí es lo el que caso escuchamos es, Zarratea? ya, lo que escuchamos es que porque el presidente no había acudido, le cambiaron la situación. La verdad Ujú. que esa figura no la habíamos conocido, ¿no? El hecho de que solo por no acudir, entonces ya no es testigo, sino se convierte en procesado. Eso no es muy jurídico, probablemente pues es más político, ¿no? Ujú. Claro, porque en el caso del fiscal de la Nación es por el caso Puente Tarata 3, ¿no? Que Así son dos es. temas. Entonces, importante siempre tener la diferenciación de los mismos. Y a propósito de lo que usted mencionaba, ¿no? De reforzar el Ministerio Público, más aún cuando hay procesos pendientes. Y a veces las personas señalan por qué a la fecha todavía no tenemos algún expresidente o exfuncionario que ha sido investigado por temas de corrupción o sigue siendo investigado o procesado por el tema de Odebrecht, por ejemplo, o el caso Lavallato, que es el marco general. No lo tenemos en prisión, porque la prisión preventiva no es igual que una sentencia. Entonces, ¿por qué tarda tanto? Bueno, lo real es que de los que se sabe vinculados a Odebrecht, no hay mayormente personas que se hayan escapado, salvo un abogado que me parece que trabajó en los temas de casos que se resolvieron, ¿no? A través de acuerdos, ¿no? Por fuera del proceso penal. Ahí me parece que un abogado salió del país, pero en los demás casos Ujú. han habido colaboraciones. En ese sentido, no se ha justificado ni necesitado más privaciones de libertad, que siempre son discutidas. Lo ideal es además que se lleven los procesos sin necesidad de llevar a prisión a las personas, que esto solamente se dé cuando se dan condenas, ¿no? Entonces, ahora lo que se espera más bien es que se inicien los juicios orales. Ujú. Y cuando las acusaciones ya están dadas, el inicio de los juicios orales requiere previamente que se analice la acusación por las partes, lo cual se da en la etapa intermedia. Y enseguida de esto, si pasa la acusación sin ninguna corrección o haciéndose correcciones, llega pues el juicio oral. Entonces aquí estas dos etapas, ¿no? La etapa intermedia y el juicio oral ya dependen de los jueces, de que hayan salas, de que haya espacio, etcétera, ¿no? Pero ya no es un tema en manos del Ministerio Público. Así es. Así es que esperemos, ¿no? Que todo este tipo de procesos se dé debidamente acorde a ley, pero que también se dé con celeridad, ¿no? Porque como bien dicen, justicia que tarda no es justicia. Muy bien. Así es. Muy bien, doctor, muchísimas gracias. Ha sido con nosotros Pedro Angulo, ex Gracias. fiscal anticorrupción. Muchas gracias. Vamos a ir inmediatamente con un tuit, un comunicado que señala el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, lo tenemos ahí en imágenes. INPE realiza